Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, entonces estábamos, mm, estábamos trabajando en, en la parte de la fuente, ¿no? Entonces, vamos a revisar así rápidamente los que me enviaron para ver qué problemas y qué, o cómo les fue con eso. ¿Listo? Entonces, mejor al descargar a veces. Ah, cerré la. Un segundito. Bueno, entonces la idea era que ustedes replicaran lo que hicimos en la clase anterior para que obviamente sean ustedes los que manejen la aplicación, ¿cierto? Y no solamente yo acá. Entonces vemos acá el de Marixa, eso, ¿sí? Vemos una señal naranja que es hasta 100, casi hasta 170 voltios de amplitud, ¿sí? Y es reducida a través de este transformador, ¿cierto? Este transformador de voltaje la reduce hasta aproximadamente 17, que es la señal verde, ¿sí? Y después de pasar por un puente rectificador, tenemos nosotros entonces una onda rectificada que solamente está en el semiciclo positivo. Eso exactamente fue lo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces Maritza lo replicó muy bien. Jonathan me dice que es la corrección, la corrección del trabajo pasado. Echémosle una miradita rápida para que, para que entre todos pues aprendamos de los errores de todos. ¿Listo? Entonces miremos acá a ver cómo lo corrigió Jonathan. Listo. Entonces vemos el primero, listo. Era verificar un circuito sencillo, el amperímetro 2 amperios. El segundo era colocar los 2 amperímetros, eso, así está, muy bien. El tercero era verificar solo un amperímetro, ajá, que tiene que ser la suma, ¿no? 94 es la suma de 54 y 40. Estamos bien. Aquí era medir dos resistencias iguales, le puso 12 acá, 6 y 6 acá, está muy bien, también. Aquí era observar la onda, ¿no? De la primera era de 5 voltios, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5 por punto 33 debe dar más o menos 2.5, ¿no? 7.54 es 2.5, ajá, esa onda está bien. La otra era una senoidal que llega hasta 160 y pico, ¿sí? Cada cuadrito vale 11, ¿sí? Está bien. Y la última era diente de sierra que estaba montada sobre 5 voltios, o sea que la, el voltaje pico a pico debería ser 10 voltios. A ver, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, como 15 por punto 65, como 10 voltios casi, ¿sí? Ajá, correcto. Eso, entonces la corrección está bien, Jonathan. Miremos a ver quién más por acá. Aquí me manda la fuente. No, los LEDs. Verdad que hemos ya dejado tres, ¿no? Tres simulaciones hemos hecho. Bueno, a ver. Entonces las simulaciones de los LEDs era fuente de 9 voltios, 360 para que alumbren 15 miliamperios.
12, 430 para que alumbren 20 miliamperios, ¿sí? 24 de 1500 para que alumbren 20. Sí, creo que sí está. Si no, por favor. Momento. Momentico. O si quieres, pero pasito, ¿no? Pasito. Bueno, 24.520. Listo, ese está bien también, Jonathan. Estábamos acá, ¿no? Qué pena. Jonathan, acá Andrés Figueroa me manda los LEDs, ¿sí? Aquí 24 con 1520 miliamperios, 12 voltios con 430, 20 miliamperios y 9 voltios con 360, 15 miliamperios, ¿sí? Y 5 voltios con 215 miliamperios, ajá. Eso también, yo creo que está bien. No sé si los voltajes del LED lo modificaron, eso también era importante, ¿no? Eso sí, no lo reviso. No lo reviso por el momento. Julián Armando Ararat. Esta es de la primera tarea, ¿sí? Dice que aquí es uno. 1, ok, 12 amperios, correcto. El 2, aquí tiene, bueno, entonces aquí Julián está. Julián Armando Arara se encuentra. Parece que se había conectado y se desconectó, ¿no? Entonces, muchachos, ¿quién me dice acá dónde hay un error garrafal? Ustedes que están en la jugada, a ver. Profe, en los 600. Ajá, exacto. ¿Por qué está? ¿Qué dice ahí? ¿600 qué? 600.00 amperios, ¿no? 0,00 amperios. Eso. Y si usted le da algo 600 amperios, ¿no será que es porque hay un problema? Sí, profe, hay un corto. Hay un corto, ¿cierto? ¿Y por qué hay un corto? Cuénteme por qué hay un corto ahí en ese circuito. Porque se dio, profe, con el número. No, No pero no. colocó bien el amperímetro, no lo colocó Exacto, el amperímetro está en bien. paralelo con la carga. Entonces, mire lo que está pasando. Aquí empieza la fuente en el positivo, ¿sí o no? Y él dice, o me voy por esta resistencia, me voy por algo que me opone resistencia, o me voy por un cable que está completamente libre, ¿sí? ¿Cuál de los dos caminos escoge la corriente? ¿La resistencia o donde no hay resistencia? Donde no hay resistencia. Eso, entonces la corriente va por aquí arriba, ¿cierto? Se va por aquí arriba, listo. Luego viene acá a este punto y dice, o me voy por la resistencia de 300 ohmios o me voy donde no hay resistencia. ¿Qué hace la corriente? Donde no hay resistencia. Las Exacto. resistencias no están trabajando ahí. No están trabajando, están completamente anuladas, ¿cierto? O sea, la corriente viene por acá, pasa por el amperímetro, regresa por acá, pasa por el amperímetro y regresa al negativo. Eso quiere decir que hay un cable entre el positivo y el negativo, ¿sí? Entonces, en ese caso hay un cortocircuito y por eso es que el amperímetro él está marcando 600 amperios. En el simulador le marca 600 amperios. En la realidad se pega un susto ni el berraco porque lo que hace es una explosión. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Julián no está, lo vi que conectó y luego se desconectó de pronto cuando vea la grabación. Entonces, para por favor corregir ese tema. Ese era el 2. Acá dice otro 2, pero bueno, aquí no sé, esto yo creo que está mal porque no había ninguna onda que nos tenía que dar así. Aquí esta imagen no sirve, esta tampoco sirve. Entonces, Julián, yo creo que nos hace falta
hacer bien este trabajito. Sí, este trabajo no quedó bien. Tiene muchos errores. Entonces, este tipo de cosas son las que queremos coger la otra semana en un horario distinto y hacer un plan de nivelación para las personas que tengamos todavía problemas, dudas, inquietudes. Listo, eso yo les envié un mensaje al WhatsApp, pero antes de eso hablaremos el martes, ¿listo? De eso hablaremos el martes. Daniel Mesú me manda aquí el trabajo de la fuente. De la fuente no, solamente hemos hecho transformador y rectificador, ¿no? Listo. Aquí que vemos, listo, la señal alterna, el transformador, el voltímetro, ¿sí? El puente rectificador y una resistencia de carga. Y vemos que la señal naranja es una señal hasta 169 de amplitud, muy bien. Que la señal verde, que es la que sale después del transformador, es una señal igualita pero reducida, ¿no? Debe ser igualitica, mire que, ¿a qué me refiero igualita? A que si este sube la naranja, la verde también tiene que subir, ¿sí? Si baja la naranja, la verde también tiene que bajar. Si ustedes vieran algo diferente ahí, tendrían que empezar a sospechar, ¿listo? O sea, por ejemplo, si esta onda en vez de subir aquí baja, algo está raro, porque el transformador lo único que hace, la única función del transformador es bajarle la amplitud a la onda, ¿sí? No tiene por qué hacer nada más, no tiene que desfasarla, no tiene que cambiarle la forma, no tiene que cambiarle el sentido, la polaridad, nada, solamente disminuir la amplitud, esa es la función de un transformador. En este caso, bien. Y después del rectificador, entonces sale media onda solo positiva. ¿Listo? Esa es otra. Que si la media onda saldría, digamos, invertida, entonces también hay algo raro. ¿Sí? Entonces, muy bien, Daniel. ¿Sí? Esa onda, la otra onda que al contrario, esa no entiendo ese pedacito, profe. ¿La morada? La otra onda que es como morado o ese La otro morada. color, Por eso, no entiendo cómo funciona ahí. recordemos que nosotros simulamos esta parte del rectificador, ¿cierto? El que lo simulamos en un circuito anterior. ¿Y qué hacía ese circuito? Entonces, cuando el semiciclo es positivo, como aquí en el caso del verde, él deja pasar exactamente la onda, ¿sí? Pero en el semiciclo negativo, ¿sí? ¿El qué hace? Él coge la onda y le cambia la polaridad. Entonces, en vez de que fuera negativo el voltaje, lo hace que sea ahora positivo. O sea que lo que hizo fue transformar esta onda verde que sube y baja a una onda que yo llamo montañosa, o sea que solo tiene montañitas, montaña arriba, montaña arriba, montaña arriba, montaña arriba, montaña arriba. Eso es la labor que realiza un puente rectificador, o sea, estos 4 diodos. El puente rectificador lo que hizo es coger la onda positiva, o sea, la que está por encima del cero, la deja exactamente igual. Y la onda negativa, que es la parte que va por debajo del cero, le cambia el signo, o sea que la manda hacia arriba, ¿sí? Entonces, la primera parte de un rectificador, ¿qué es? Es precisamente convertir una señal que es alterna, o sea, que es positiva, negativa, como en este caso, positivo, negativo, y la cambia para que sea solo positiva, ¿sí? Que es lo que llamamos una señal montañosa. ¿Listo? Profe, otra pregunta. Sí. Profe, una Sí, pregunta. sí, le escucho. En la vida real el transformador en la vida real tira como pulso y el puente dio rectificador no alinea los pulsos. O sea, manda como una sola señal, algo así. ¿O me No, equivoco, profe? a ver, el transformador, que es la primera parte, esta de acá, ¿cierto? Esta lo que hizo fue disminuir la amplitud, o sea, bajarle voltaje a la onda, ¿sí? Entonces, mire, la onda tenía 169 voltios pico, ¿sí? Porque si usted vamos aquí al eje Y, vea, está por acá, entonces ahí está más o menos en 169 voltios pico. Y el transformador dice que es de 10 a 1.
De 10 a 1 significa que tiene 10 vueltas en el primario, una en el secundario. O sea, no es que sean 10 vueltas y una vuelta, no. La relación 10 a 1 significa es, por ejemplo, si tengo 10.000 vueltas al lado izquierdo, voy a tener 1.000 vueltas al lado derecho. Eso significa la relación de transformación, ¿sí? Tiene que ver con las vueltas que usted le da al embobinado. Recuerden que esto es una bobina y esta es otra bobina. Entonces, como es de 10 a 1, lo que tiene es que él reduce el voltaje 10 veces. O sea que si esta onda naranja tenía un pico de 169.7 voltios, si yo digo que lo reduzco 10 veces, ¿cuánto sería la amplitud? ¿Uno? 16,9. 16,9, o sea, es dividir los Ah, ya. 169,7 en 10 voltios, perdón, en 10 veces. Entonces, 169,7 dividido en 10 le da 16 voltios. Entonces, mire que la onda verde ya no tiene un pico en 169, sino que lo tiene apenas en 16,9. Por eso se reduce, vea, se redujo la onda 10 veces. Eso fue lo que hicimos con el transformador. Pero no puede cambiar nada más, solo la amplitud, mire. No puede cambiar que la onda se desfase, no puede cambiar que la onda cambie de signo. Entonces, mire la que es exactamente igual, solo que se redujo en amplitud 10 veces. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Arsenio, que era que me estaba preguntando. ¿Hasta ahí vamos? Profe, lo que pasa es que en el taller que yo estaba antes, había un transformador y lo colocaban con switch y directo y el transformador tiraba pulsos y con el pulso probaban inyectores. Ah, Entonces, no, pero no puede ser solo un transformador, ¿sí? Tiene que tener un circuito o algo así, ya, ya, ya. ¿sí? Y el Porque, circuito es el que le manda los pulsos. Y el transformador lo único que hace es elevar el voltaje o disminuir el voltaje, ¿sí me entiendes? ya, profe, ya Pero entendí. entonces el transformador, a lo que llamamos transformador, ¿sí? Es a este elemento, ¿listo? Transformador. Llamamos solo al elemento de transformación. Y usted lo ve acá, por ejemplo, ¿sí? Este sería un transformador para un circuito electrónico, ¿cierto? Ese solito es el transformador. Pero si de pronto él tiene conectado algún circuito, ¿sí? Algún elemento, otro elemento diferente, pues pues no es solo el transformador, ya es, entonces para enviar pulsos, que es lo que usted dice que a los inyectores, tiene que haber un circuito digital, ¿sí? Que genere los pulsos. Y el transformador lo que hace es elevar el voltaje, ¿sí? Para que el voltaje sea significativo, porque para pulsar un inyector se necesita un voltaje alto. Entonces esto se usa el transformador es solo para elevar el voltaje, ¿sí? Pero el que genera los pulsos era, yo estoy seguro que en el aparatico que usted tiene que haber algo diferente al transformador, ¿o no? Profe, ahí había algo, y el otro día destapamos para chismosear el equipo y Ajá. había un switch y había como un forma de un relé. Eso, exacto. Tiene que haber un circuitico, debe tener algún transistor, algún circuito integrado que le genere los pulsos. Pues yo ahí en el taller del SENA, para algún momento que hicimos para probar inyectores, lo hicimos con un 555, que es un integrado que genera pulsos. Ese lo vamos a trabajar posiblemente la próxima semana, porque, porque creo, si yo estuve revisando, y aquí el simulador, él lo tiene el 555, que es un integrado interesante para... Ve, a mí me desaparecieron las herramientas. Ahí ya. Este integrado es un integrado para generar una onda pulsante. Míralo acá, el 555. Entonces, este es un integrado que vamos a trabajar la próxima semana porque es un integrado importante para la generación de pulsos. ¿Sí? A veces necesitamos una señal pulsante, como usted dice, para hacer distintas aplicaciones. Muchas aplicaciones tienen una señal de pulsos.
Entonces, así como usted decía que el aparatico el que genera los pulsos no es el transformador, debe ser otro. Y el transformador lo único que hace es elevarle, elevarle el voltaje o disminuirlo. En este caso, disminuirlo, ¿no? Cambio de 169,7 hasta 16,9. 10 veces. Y la siguiente etapa, que es la etapa de los diodos, el puente rectificador, que es estos cuatro de acá, ¿qué hizo? Hizo que el semiciclo positivo, o sea, la onda verde que va a voltajes positivos, la deja tal cual, ¿sí? Ahí están sobrepuestas, la morada y la verde están sobrepuestas. Y la negativa, ¿cierto? ¿El que hizo? La mandó para arriba, ¿sí? Como darle la vuelta hacia arriba. Ese paso del circuito rectificador es el primer paso para ya convertir la señal a DC. ¿Por qué? Porque ya mire que ya tenemos una señal DC, ¿cierto? La morada es DC, no es plana, es montañosa, pero es DC, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, Sí, profe. estamos de acuerdo que la morada es DC, en cambio la verde es AC. ¿Listo? Bueno, muy bien. Miremos por acá. Johan. Bueno, Johan se encuentra, Johan Camilo Torres. Sí, ¿no? Pero voy a descargarla aquí. Bueno, Johan le veo, no le oye esto bien, pero le veo un problema. Vamos a ver. Bueno, mire la onda la onda naranja. ¿Y quién me dice cuál es el primer problema? Que la línea naranja está plana, tiene que hacer el sentido contrario de la onda verde, ¿no es? En el lado negativo. No, no, no. Profe, En ese sentido está bien. En ese ah, sentido. En profe, ese, sí. que las dos señales están a 6 Las dos señales y están la, AC. y la, y la morada no. La morada no da nada, ¿no? Está en cero. Pero además de Está en eso, 0. miremos solo la naranja y miremos un problema que hay ahí. En solo la naranja. ¿Quién me dice? A ver, miremos los números del eje Y. Profe, que está a 169 milivoltios en vez de tener voltios. Exactamente, imagínense. Está una onda que no es ni siquiera de 1 voltio, ¿cierto? Y tenía que ser 169 voltios. O sea que está muy alejada de la realidad. Entonces, seguramente, al no cambiar ese voltaje, miremos si el circuito está bien. El circuito, al parecer, está bien, ¿sí? Pero no alcanza a tener nada en la carga, vea, 0 amperios y 0 voltios. ¿Por qué? Por lo siguiente, mire, usted tiene apenas 169 milivoltios, o sea, 0,169, ¿cierto? Y fuera de eso lo reduce, ¿cierto? O sea que le va a quedar menos de 1 milivoltio. Entonces, ¿usted cree que ese voltaje, acá menos de 1 milivoltio, nos puede siquiera alimentar esos diodos? No, profe, porque la energía es muy bajita. El voltaje es muy bajito y ni siquiera alcanza para energizar los diodos. Recuerde que los diodos tienen un voltaje. ¿Sí se acuerdan? Que hicieron el ejercicio pasado. Necesitan un voltaje mínimo para funcionar. ¿Cuánto era más o menos en los diodos LED que hicimos la clase pasada? ¿Cuánto era el voltaje que necesitaban los diodos para funcionar? ¿Mm? Muchachos, que por eso es que nos tocaba cambiar la resistencia y eso. ¿Cuánto era el voltaje que tenían los diodos? Que dependiendo del color, el voltaje es diferente. ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan?
que los azules necesitan más voltaje, que los rojos necesitan menos voltaje. ¿Cuánto? ¿Nadie se acuerda? Profe, de 2, de 3,5, 3, Eh, exactamente. Entonces, mínimo, a revisar el chat que a veces, eso sí, entonces Daniel también está bien. Entonces, exacto, unos necesitan 1.5, el que menos necesitaba, ¿no? Otros necesitan 2 voltios y los que más necesitan 3.5 voltios, ¿cierto? Listo, esos son los diodos LEDs, o sea, los que alumbran, ¿listo? Pero resulta que los que, los que nosotros tenemos acá no son LED. ¿Por qué no son LED? ¿Quién me dice por qué sabemos que no son LED? porque no tienen las rayitas, ¿no? Exacto, no No tienen la tienen, flechita. no llevan la flechita hacia afuera. Eso, entonces son diodos normales que no emiten luz. Esos diodos normales pues no necesitan un voltaje tan alto como el de los de luz, pero sí necesitan un voltaje. El voltaje es 0.3 voltios, o sea, 0.3 voltios para los de germanio, que es el elemento con que se hacen, y 0.7 voltios para los de silicio. O sea, los de combate necesitan mínimo 0,7 voltios, ¿sí? Y los finos necesitan 0,3 voltios. Pero imagínense, aquí en la tarea de Joan Camilo, no nos alcanza a llegar ni siquiera a 0,3 voltios, ¿sí? Porque mire que él antes del transformador está apenas en 0,17 voltios, a 170 milivoltios. ¿Listo? Entonces, Joan Camilo, que espero me esté escuchando, ¿qué pasó? ¿Cuál es el error? Entonces, mire, para que lo corrija, ¿cuál es el error? Entonces, el error es que no le modifico los voltajes a la onda senoidal, esta. Ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se para ahí en la onda senoidal, le damos aquí a los parámetros, ¿cierto? Y vea la amplitud, le cambia la amplitud. 169, 169, bueno, 170 voltios, ¿cierto? Y la frecuencia. ¿Cuánto es que la frecuencia? ¿Quién me recuerda? La frecuencia de esa onda, ¿cuánto tiene que ser? 60 Hz. 60. De 60, profe, sí. Eso. ¿Y tiene offset? Offset, o sea, de ese voltaje o no tiene offset. ¿Se acuerdan qué es el offset? Profe, creo que no tiene, creo que no No. tiene opción. Las señales alternas no tienen offset. Están el offset 0 voltios, ¿cierto? Listo. Entonces, ya teniéndolo así, ahí sí ya lo puede simular y ya le va a dar. Listo, Joan Camilo, el problema es que usted no le modificó el voltaje a la fuente. Vamos acá a una resistencia pequeña y, y podemos simular este circuito. Ve, acá me simuló los tres de forma diferente, no sé cómo lo hice. Ve, esta simulación está interesante. Bueno, tengo otro error, vea, aquí en el transformador, ¿quién me dice? ¿Cuál es? ¿Cuál es el error? La señal no está entrando al transformador. Sí, y la señal sí está, mire, esta está llegando acá, este es para medir la salida del transformador y este es para medir la entrada del transformador. Ahí está bien. No, el problema es otro. ¿Quién me dice cuál es? Profe, que el transformador tiene un cable en la parte de abajo y está de 1 a 1. De 1 a 1, el problema es ese.
No, el cable no, pues. Recuerden, muchachos, que cuando hagan circuitos, solamente hay conexión cuando existe el nodo, el punto, mire, este punto, ¿sí? Aquí. Si hay punto es porque hay conexión, pero si pasa derecho, como en este caso, ¿sí? No hay conexión, es como si estuviera pasando por encima, ¿listo? Entonces, en ese caso, esos no son errores, es decir, aquí simplemente este cable que se ve acá, amarillo, está pasando por encima y se está conectando acá, ¿sí? Ah, que uno lo quiere ver más bonito o algo así, pues sí, lo puede hacer, digamos, de otra forma. Vamos a ver cómo. Es que ahí se lo manda automáticamente así por encima, ¿sí? Pero eso no es un error como tal, ¿listo? Listo. Entonces, el error realmente es el otro que dijo Maritza, es que esta es 1 a 1, o sea, no está cambiando la onda. Si un transformador es 1 a 1, la onda de entrada es exactamente igual a la onda de salida. Hay que ponerle es la relación como es, ¿cierto? En este caso, 10 a 1. Eso. Ahora sí, 10 a 1. Ahora sí, miren las escalas de acá. A ver. 20 y 20, no, me está dando lo mismo. A ver qué pasó. Este se supone que es 170 voltios. Este es 10 a 1. El rojo debería. El morado no me está leyendo nada. Eso está feo, espere. Resistencia, entonces una va acá, la otra va acá. Y este tiene que ver acá y acá. Listo. Entonces la roja y la verde me está dando los mismos 20. Eso está mal. Hay algo mal ahí. A ver, miremos que está mal. Esta onda está 170, 60 Hz, está bien. Este transformador está 10 a 1. 10 a 1. 10 a 1, sí. Y 0 voltios. Ah, los diodos. Los diodos están mal, ¿no? Ah, no, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, están bien. 0 voltios. Transformador. Ve. Encuentro el error, ¿saben? A ver. Profe, donde va el negativo, ¿Cómo? donde va el negativo, Esa tierra, no, esa tierra tiene que ir. Profe, los diodos sí están mal. ¿Sí? Sí, Diga. hay que mirar bien Los los diodos. diodos y verá que los diodos están mal. En los Los dos diodos. primeros va uno hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿no? Y los dos de atrás van diferente también. Sí, profe, ahí tiene todo de acuerdo mi compañero. Miremos cómo es que van los diodos. A ver que ustedes ya lo habían hecho. Es que yo borré el que hicimos la clase pasada. A ver, miremos este. Es uno hacia arriba, uno hacia abajo. Ah, sí, exacto. Y el de este lado va. El de este lado va hacia abajo y el otro. Ah, sí. Están invertidos. ¿Listo? Entonces, mire, la forma correcta, ¿cierto? Es. Listo. Este tocarle la vuelta y este tocarle la vuelta. Ahora sí. ¿Así sí, sí o no?
Sí, profe. Eso. Listo. Nos pegamos de acá. Esta onda, este voltímetro, pongámoslo por acá. Este es para mirar la onda después del transformador, ¿sí? Lo podemos poner acá y acá. Se pone todo grande. Bueno, no importa. Lo importante es que las conexiones estén correctas. ¿Listo? Listo. Transformador de 10 a 1. Aquí debería funcionar. Vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que no me cuadra? Lo siguiente. Ah, no, sí, ya. Ahora sí. La verde está en la escala de 200 voltios, ¿sí? No, todas están en la escala de 200 voltios. Entonces no se ve casi... No sé por qué se me separó. Se me separaron las tres. Uy, hijo de madre. Se me va a caer el internet mucho. Estoy trabajando con el internet del celular. Me acaba de informar que... Bueno. Ay, Dios. Ve, no sé, ¿usted sabe cómo, por qué me están saliendo las tres en gráfica diferente? Debería poder tener las tres en la misma gráfica. Debe ser como algo acá. ¿Sí les había pasado eso o no? Profe, también podría ser que pues No me pasó. la señal, también podría ser que la primera señal, o sea, va hacia la derecha y después se devuelve, está como senoidal, pues pasa positivo y negativo. Y en tanto cuando lo pusimos a solo No, hacia no, un mira lado, que, era pues, positivo, ¿no? no, mira que las tres ondas están bien, sino que no sé por qué las está mostrando Separada. en lugares diferentes, Me está separando. están separando. Entonces casi no se ve la onda de arriba, casi no se ve. Para que se vea, tocaría quitar la grande, por ejemplo, esta. Esta tocaría decirle que no la vea. Y ahí sí ya se ve la onda rectificada, ¿sí? Es que cuando la escala es muy grande, pues no. Bueno, después le cacharreamos a ver por qué me las muestra separadas. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué nos falta aquí para hacer una fuente de DC? Vea, lo único que nos falta es convertir esa señal montañosa, ¿sí? Convertirla en, en una señal plana, ¿listo? ¿Y quién hace esa labor? La hace un condensador. Pues debe ser un condensador grande, ¿sí? Porque entre más pequeño, pues no sigue tanto la onda, el voltaje va a ser menor. Entonces, normalmente se coloca un condensador grande, más o menos del orden de los miles de microfaradios, ¿sí? En este caso, pongámosle, por ejemplo, 2000 microfaradios. Sería un condensador de filtro de entrada, más o menos puede tener esos valores, 2200, 3000, ¿sí? Que es equivalente a 2 milifaradios, ¿cierto? Lo mismo, 2 milifaradios. ¿Listo? Y en vez de la carga le ponemos ese condensador. ¿Y cuál va a ser seguramente entonces la función de ese condensador? Va a ser la de aplanar la señal montañosa. Entonces miremosla. Mire, entonces mire, la señal que estábamos mirando a la salida del rectificador, al comienzo, los primeros ciclos, intentó cargar, descargar, cargar, descargar, y ya después de ahí en adelante quedó una línea recta, ¿sí o no? Y eso es lo que estábamos buscando, ¿cierto? Convertir la señal de alterna a señal directa, ¿sí? Que era ponerle ese condensador de filtro de entrada. Ahora fíjense que si nosotros colocamos un condensador muy pequeño ahí,
Miremos qué pasa. Bueno, ahí el voltaje debería ser aproximadamente, según lo que dice aquí, como 15 voltios, ¿sí? Como 15 voltios más o menos, porque el pico era 17, ¿cierto? Y póngale que se pierdan unos voltajes en los diodos, entonces quedan más o menos 15. Aquí dice máximo 15.4 voltios. Entonces quedaría una fuente de ese de 15 voltios. Pero ¿qué pasa si colocamos condensadores muy pequeños? ¿Sí? Miremos, por ejemplo, el caso de colocar un condensador aunque yo creo que debería tener una carga para que falta ponerle la carga, ¿no? No le hemos puesto la carga. Miremos a ver si hay alguna diferencia si le ponemos un condensador de 1 microfaradio, ¿sí? Listo. Entonces, si le ponemos un condensador de 1 microfaradio, ahí la señal, esa señal está, a ver, 60. Sí, yo la veo, pues no sé la escala, es que no sé por qué me está mostrando estas escalas así, pero ahí digamos que dañamos la onda, ¿sí o no? Porque estaba bonita con el condensador de 2200, ¿no? Por los condensadores tienen que ser de ese orden, ¿sí? Más o menos de 2 milis. Bueno, volvió a simular bien. Ah, ¿será este que está al revés? Eso. Ah, aquí nos va a dar un voltaje negativo, porque puse las dos puntas al revés, o sea, esta debe ir acá y esta debe ir acá. Vamos a ver. Entonces ahí mire el voltaje, ahora sí. Ahí el voltaje entonces es positivo, ¿cierto? Hasta 15 voltios con un condensador de 2 milifaradios. Ahora, un condensador no es suficiente para ya terminar la fuente. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Vamos ahora a ponerle una carga, o sea, vamos a ponerle una resistencia de carga, ¿cierto? Que ya va a ser, digamos, lo que usted necesita alimentar. El circuito que usted necesita alimentar, vamos a simular que es, que es una resistencia como esta, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces vamos a poner una carga al final. Entonces, al comienzo es una carga grande, 1000 ohmios es grande, o sea que no va a haber ningún problema con 1000 ohmios. ¿Sí? Entonces simulemos a ver qué pasa. Entonces mira, ahí siguen los 15 voltios DC. Bueno, aquí dice que va en 14,7. Ah, bueno, él llega más o menos a 15 voltios. 15 voltios DC ya. Ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta carga empieza a disminuir? O sea, pongámosle una resistencia más pequeña. Pongámosle 100 ohmios, a ver qué pasa. ¿Sí? Y resulta que ya
el voltaje, a ver, el voltaje sigue en, se me pierde el voltaje. Bueno, el voltaje sigue estando por allá cerca de los 20 voltios, ¿cierto? O sea que no se ha caído tanto. ¿Mm? Pero a medida que esa resistencia se vuelve más pequeña, vamos a ponerle ahora 10 ohmios, ¿sí? O sea que la carga es más exigente, ¿cierto? Usted lo que, al disminuirle la resistencia, lo que está haciendo es exigiéndole más a la fuente, o sea que sostenga un voltaje cada vez más exigente, ¿sí? Entonces, mire, ahí, mire lo que pasa con la onda verde, ya. Empezó a bajar, ¿sí lo ven? Y ya no llega por a los 20. Aquí me está midiendo la corriente, a 1.5 amperios, ya la corriente es significativa. Pues yo quiero ver el voltaje, a ver. Ahí está. Esto es disayud, no, esto no. A ver, el voltaje es el verde de acá arriba. Mire cómo se volvió. ¿Sí? Feísimo. Empieza ahí a subir y bajar. ¿Sí? Entonces, muchachos, la conclusión, ¿cuál es? La conclusión es que cuando usted pone el filtro de entrada, listo, vuelve una señal, la moradita la vuelve más, lo más plana posible, ¿cierto? Lo más recta posible. Pero si nosotros terminamos ahí, vamos a tener problemas con las cargas. Porque cada vez que pongo una carga diferente, esa señal cambia. O se sube, o se baja, o se pone rizada. Entonces, ese problema se evita con la última etapa que nos falta hacer, ¿cierto? ¿Que cuál es? La última etapa. Vamos en, nosotros hicimos transformador, rectificador, filtro de entrada, ¿y cuál nos falta? Condensador, profe, y carga. No, el condensador ya lo tenemos, vea, ese ya lo pusimos, que es este, ¿no? Rectificador, Este, profe. no, el rectificador es los diodos. O sea, ya pusimos el transformador, ya pusimos el rectificador, ya pusimos el filtro de entrada. Falta uno que es el más importante. La carga, profe, ¿no? La carga, No, profe. no, la carga está acá, que es la resistencia de 10 ohmios, ¿sí? A ver, recuérdeme el examen de hace un mes. Transformador, rectificador, filtro de entrada. Y me falta el más importante. Condensador, no, los condensadores. No, profe, no. Condensadores. Claro. La fuente. No, Es un elemento que tiene que ponerle un disipador de calor porque se calienta. ¿Mm? Un regulador, profe. El regulador, ¿sí? Correcto. Sí, ¿y por qué toca poner un regulador? Por lo que le estoy diciendo, mire, usted cada vez que cambia esta carga, ¿sí? Y usted le pone 10 ohmios, pone a sufrir esa fuente. Si le pone 10 kiloohmios, está normalita. Pero cuando le exige, la onda empieza, mire, a volverse, a dañarse, ¿sí? Yo necesito una onda recta y mire cómo está oscilando tanto, ¿sí? Entonces, como la onda oscila dependiendo de la carga, yo quiero que ante cualquier carga que yo ponga, siempre la señal sea muy parecida, ¿sí? Entonces, esa es la función del regulador, regular para que siempre la onda sea recta, ¿listo? Entonces, mire que hemos hecho 3 etapas, nos falta la última, pero la vamos a dejar para la próxima clase porque en este simulador no tenemos regulador, sino que habría que hacerlo con un transistor. Entonces nos extenderíamos mucho. Pero vea que quería que ilustrarles cuáles son los problemas que se presentan, ¿cierto? Poco a poco, y por eso es que todas las etapas son importantes. Transformador, rectificador, filtro de entrada y por último el regulador es muy importante. ¿Para qué? Para eliminar este problema que se presenta
cuando yo cambio la resistencia. Entonces mire que yo acá puedo poner una resistencia grande y no tengo ningún problema, ¿sí? Voy a poner 10 kiloohmios, por ejemplo, ¿sí? Entonces en 10 kiloohmios, mire la onda moradita, está recta como yo la quiero, ¿sí? Pero a medida que yo vuelvo la resistencia más pequeña, o sea que la carga cambia, ¿sí? A medida que la carga cambia, entonces esa fuente morada, esa gráfica morada, va a empezar a decaer, mire cómo empieza a caer. ¿Sí lo ve? La morada. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la resistencia, ¿sí? Esa verde no sé por qué está estorbando. A ver qué es la verde. Quitemos la verde. Yo no entiendo cuál es la señal verde, porque aquí no tengo señales verdes. Bueno, ahí, sí, ahí se desapareció, mire. Entonces, mire cómo riza la morada. ¿Por qué? Porque cambié la carga. ¿Sí? Si yo la pongo grande, no tengo ningún problema. O sea, si le pongo por el orden de los kiloohmios, mire, la tengo rectica, ¿sí? Planita. Espera que llegue al final, ya tiene que llegar al final y se estabiliza y queda rectica ahí, ¿sí? Pero resulta que le cambio la carga y el voltaje empieza a caer. Entonces, ese problema se soluciona con el regulador. Mire, le vamos a poner ahora una resistencia pequeña. Pequeña. Por acá ya por el orden de los ohmios. 20 ohmios. Mire lo que empezó a pasar con la fuente. ¿Sí? Empieza a decaer. Entonces, por eso es que se requiere de un regulador que la mantenga plana, ¿sí? Y que no permita que esto pase. ¿Listo? Entonces, esa etapa, hagámosla para la próxima clase, el regulador, porque nos toca hacerlo con un transistorcito y pues nos demoramos de pronto mucho. ¿Listo, muchachos? ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? No, profe, ninguna. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, muchachos, nos vemos el martes para terminar la fuente. La idea es que ya nos falta el rectificador, perdón, el regulador, y ya terminamos las 4 etapas de la fuente DC, que esas las vamos a encontrar en todos los circuitos. ¿Por qué? Porque casi todos los circuitos se necesita convertir el voltaje de AC a DC. Y entonces yo creo que yo ¿cierto? Eh, empezamos la introducción de los circuitos digitales, porque tenemos que empezar a ver paralelo todo esto que estamos viendo es análogo, ¿sí? Porque son ondas y eso. Pero vamos paralelo a empezar a ver circuitos digitales, que es la manera como los microcontroladores se comunican, ¿sí? Es decir, cómo es que ya un circuito, digamos, de una máquina como tal, puede hacer funciones de un cerebro, ¿sí? Podemos empezar a darle funciones a determinado circuito para que haga, ¿cierto? Todos los microcontroladores son como el cerebro de los circuitos, ¿sí? Entonces, poco a poco debemos entender y llegar hasta la programación de microcontroladores, ¿sí? Entonces, para llegar allá, tenemos que empezar a hablar el lenguaje de los microcontroladores, que son las señales digitales. ¿Se acuerda cuando vimos señales? Dijimos que habían 2 señales muy importantes, que eran las análogas y las digitales. Hasta el momento hemos visto todo análogo. Todo este tema, todos estos circuitos son análogos, ¿listo? Y digitales es cuando ya empezamos a ver señales cuadradas, ¿sí? Señales cuadradas de ceros y unos. Entonces, yo creo que ya el miércoles empezamos a ver eso. El martes terminamos la fuente. ¿Listo, muchachos? Listo, Listo, profe. profe. Bueno, entonces no olviden ponerle su filtro de entrada para que lo vayan adelantando. El filtro de entrada de 2 milifaradios o de 2.2 milifaradios para que ya tengan la onda recta, ¿listo? Que es la onda DC que queríamos llegar. Profe, Bueno, una pregunta. ¿Sí? Si uno pone otro puente de Dios ahí enseguida, lo que estamos haciendo, ¿la onda mejora o
¿O cambia? No, no, nada, no cambia nada, porque antes le va a empeorar porque los diodos se comen un poquito de voltaje. Mire que si yo comparo estas dos ondas, ¿sí? Si yo comparo las ondas yo no sé cómo es pausar. Acá. Voy a quitar este voltímetro. Entonces, voy a comparar la salida del transformador. Voy a quitar voy a poner una carga, que era aquí y acá. Quiero comparar la salida antes del transformador, perdón, antes del puente Dios y después del puente Dios. Se las vamos a comparar con estos dos. ¿Listo? Solo estas dos señales. Entonces, fíjese lo que sube acá, lo que sube la roja y lo que sube la morada. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí la alcanza a notar? Sí, profe. Hay una pequeña diferencia en voltaje. Esa pequeña diferencia en voltaje, ¿sabe por qué es? Por el voltaje que se queda, que necesitan los diodos para funcionar. Y yo les decía que era o punto 3 o punto 7. Como solo funcionan dos diodos al tiempo, mire, al tiempo funcionan o estos dos, ¿cierto? O sea que el voltaje que se queda ahí debe ser más o menos 1.4 voltios. A ver si esto le puede hacer zoom, no. Entonces, esa diferencia que ustedes alcanzan a ver ahí debe ser más o menos de 1.4 voltios que se le comieron los diodos, o sea, se quedaron ahí en los diodos, no se transfieren a la carga, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Si pone otro puente rectificador, pues antes se va a comer más voltaje, o sea, ya no sería 1.4, sino sería 2.8. Y la onda rectificada se va a disminuir incluso. Entonces, no se hace eso. Si usted lo que quiere es, por ejemplo, darle más soporte de corriente a la fuente, lo que sí puede hacer es que el diodo como tal, va a tener una capacidad de corriente, o sea, estas características va a tener una capacidad mejor, ¿sí? Ustedes pueden poner diodos más grandes, eso sí se puede, poner diodos mucho más grandes. Para una fuente de 5 amperios, por ejemplo, usted debe poner diodos que soporten por lo menos 10, ¿sí? Para una fuente de 10 amperios, pues usted debe poner diodos que le soporten por lo menos 20, ¿sí? Entonces, si usted quiere una fuente de 1 amperio y coloca diodos que le soportan menos, no, pues se queman los diodos, ¿cierto? Entonces, eso sí lo pueden hacer, cambiar la potencia de los diodos. Pero ponerle otro puente, no, porque antes le disminuiría el voltaje acá, este voltaje que se está disminuyendo ahí. Ese voltaje es pérdida porque se está quedando en los diodos, ¿listo? ¿Está claro? Muchachos, el que preguntó, ¿le queda claro? Bueno. Listo, muchachos, Profe, entonces, ¿sí? profe, que igual pues nosotros sí, ya vamos entendiendo un poquito más. Aló, qué pena es que me salió. ¿Alguien me había dicho algo? Profe, pues que sí, que ahí vamos aprendiendo un poquito más, profe, igual nosotros. Entonces el martes terminamos, pero adicionen el condensador de acá, ¿listo? Un condensador de 2200 microfaradios, ¿sí? Que es lo mismo que 2.2 milifaradios, ¿sí? Y con ese condensador ya tienen que ver acá una línea recta, ¿listo? Una línea recta, ¿ok? Profe, una pregunta. Sí. Esto se aplica al 100% de la realidad, ¿cierto, profe? Claro, o sea, ¿qué es lo que pasa ya? Usted disponible,
digamos, ¿cuál es el voltaje disponible que tiene todo el mundo? El de las tomas eléctricas, ¿cierto? Ese voltaje es este, ¿cierto? El de los 120 voltios. El que usted tiene acá en esta fuente. Es el voltaje que usted tiene disponible, el de los 120 voltios. Y resulta que todos los circuitos electrónicos funcionan en DC, ¿sí? En DC, o sea, en directa, o sea que esa toma corriente no le sirve. Entonces, por eso hay que convertir esa fuente de AC, convertirla a DC. Entonces, por eso es que se aplica a todos los circuitos electrónicos. Ahora, fuentes, pues hay miles, hay millones, hay de todo tipo de diseños, unas que aguantan más, otras que aguantan menos. Ahora, las etapas, como las estamos viendo, esas siempre se conservan. O sea, las etapas de transformador, rectificador, filtros de entrada, regulador, esas etapas tienen que ir sí o sí. Que vienen de diferentes formas, colores, sabores, sí, eso sí, pero las etapas siempre tienen que ir así, ¿listo? Listo, profe. Y la razón es por la que le digo, usted siempre va a tener disponible con los 120 y resulta que usted siempre lo que necesita son 12 DC o 24 DC o 5 DC o 9 DC, pero usted los 120 voltios no le sirven porque los circuitos no funcionan a ese voltaje. ¿Listo? Listo, muchachos. Listo, profe, gracias. Entonces no olviden poner el condensador y nos vemos el martes, muchachos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe, lo mismo, que esté bien. Hasta luego, muchachos. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.